Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión de apoyo científico. Tenemos el agrado de contar con una superconferencista, con el doctor Carlos Álvarez, que merece el conocimiento, además, archiconocido. Pero no será muy largo, vamos a dejarlo con su exposición de cardiopatía congénita, cuándo referir y cuándo operar, que es un interés común interesante. ¿Qué pasó? Ya. Ya. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Pongo esta diapositiva porque esta clase la di hace 2 meses en la Sociedad de Pediatría y puse esa diapositiva y dije, hay señales, algo va a pasar. Y ahí está, no ocurrió. Todo es posible cuando hay fe. Ok, el tema para presentar el día de hoy, cardiopatías congénitas, cuándo referir, cuándo operar. Este es un tema que siempre está ahí dando la vuelta y que a veces no se tiene muy claro. Lo que usualmente ocurre es, tiene cardiopatía, que vaya a niños a morir. No tiene que venir necesariamente en ese momento. Parte de mis conceptos va a ser tratar de demostrar que las cardiopatías congénitas no son un tema tan complejo como se cree. Las cardiopatías congénitas no lo son ni lo deben ser, solo que necesita un poquito de sistematización en el análisis, en el estudio, y todo lo demás luego cae por su propio peso. Las cardiopatías congénitas, como concepto general, debemos decir, en primer lugar, son anomalías estructurales. Es decir, hay algo en la conformación del corazón que falló. Y ese algo ocurrió mucho antes que el bebé nazca, porque a la 12ª semana el corazón ya terminó de formarse. Por lo tanto, cuando nace ya lo que tiene, ya lo tiene. Tiene que aparecer en ese momento. Y son anomalías estructurales. ¿Y por qué remarco esto siempre? Porque para entender a la cardiopatía tú tienes que saber cuál es la alteración anatómica que tiene. Si no entiendes la alteración anatómica, no vas a entender la alteración funcional. Si no entiendes la alteración funcional, no vas a entender el manejo. ¿Aló? Estoy dando una clase ahorita. Sí. Ya, avísame. Bueno, lo otro es que las cardiopatías congénitas pueden venir como lesiones aisladas o como lesiones asociadas. Y eso también hay que tenerlo presente, porque a veces miramos un defecto y de repente el otro es el más importante. Nos pasa como, por ejemplo, cuando nos dicen, tengo un paciente con CIA, C y B, ya tú vas pensando cosas y le dices, ya atresia tricúspide. Lo más importante es la atresia tricúspide, no la CIA y C. Entonces hay que tener presente que hay asociaciones y que dentro de las asociaciones siempre va a haber una que va a marcar el cuadro clínico del paciente. Que puede estar presente desde el periodo neonatal hasta la adolescencia, que es la edad que nosotros manejamos. ¿No es cierto? Y que siempre se va a cumplir el axioma que dice, a más precoz la presentación clínica, más severa la cardiopatía. Eso se cumple siempre. No es lo mismo ICC al segundo día de vida que ICC al segundo año de vida. Solo por el dato de precocidad ya nos está diciendo detrás hay una cardiopatía grave. Solo por el dato de precocidad de cuadro. Lo otro que habíamos dicho es que son anomalías estructurales, pero que van a dar un impacto hemodinâmico, que es lo que vamos a reconocer clínicamente. Clínicamente nosotros no vamos a ver la C y B. Clínicamente nosotros vamos a ver el efecto de la presencia del defecto. Un cortocircuito, un hiperflujo pulmonar, un gasto sistémico disminuido, que son principalmente
Estas son principalmente las repercusiones que dan las cardiopatías. O vamos a tener a un paciente con cuadro de ICC, a un paciente con un cuadro de cianosis o hipoxemia, o a un paciente que presenta ambos, tanto ICC como hipoxemia. Entonces, es lo primero que tenemos que ubicar. Son anomalias estructurales, pueden estar solas, pueden estar aisladas, van a dar repercusión hemodinámica, esta puede ser o ICC o cianosis, o las dos. Y a más precoz, más grave. Eso es lo que debemos tener clarito. Y lo otro, que la evolución puede ser progresiva, puede ser estacionaria, puede ser favorable o puede ser desfavorable. Y esto es un punto que uno lo puede predecir. Si yo sé que ya es una manifestación precoz, yo sé que eso es grave, por lo tanto la evolución no va a ser favorable, nunca. Nunca van a tener un coartado crítico que debuta con ICC precoz que va a mejorar solo, como tratamiento. No. Nunca vas a tener un traspuesto, por más estable que esté, que va a mejorar solo. Jamás. Y que todo esto va a definir si voy a aplicar un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico o un tratamiento de intervenciones, que son mis tres opciones. Entonces, ese es el marco. Dentro de esos conceptos nos vamos a manejar. Dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas, la más común es el conducto arterioso, la comunicación interatrial y la comunicación interventricular. ¿Por qué son acianóticas estas cardiopatías? Porque todas dan CHAM de izquierda a derecha. ¿No es cierto? Pueden ser diagnosticadas a cualquier edad. Lo puedo diagnosticar a un 6 al nacer, o lo puedo diagnosticar a los 5 años. Puedo diagnosticar un ductus al nacer, o lo puedo diagnosticar a los 20 años. Pueden ser asintomáticas, y la expresión clínica va a ser solo soplo cardíaco. Y pueden tener repercusión hemodinámica. Todas ellas, al tener CHAM de izquierda a derecha e hiperflujo pulmonar, van a tener como clínica ICC sin cianosis. Miren, Sacha. Escúchame, se ha cruzado con una actividad académica acá de capacitación, jueves científico. Sí, por favor, porque sí, explícale que estoy con los residentes del instituto y estoy conectado hacia el salud, dando la capacitación. Ya estaba programado. Esto ha surgido recién. Esto está programado hace 2 meses. Ya. Sí, sí. Por el jueves científico. Jueves científico. Ok. Y que todas ellas además pueden reconocer complicaciones. La principal, la hipertensión pulmonar. Que si ocurre, habla muy mal del sistema de salud, porque la hipertensión pulmonar como complicación necesita tiempo. Eso quiere decir que el paciente ha estado contigo y en tus narices ha llegado a esa complicación, que nunca debió llegar. Y la otra complicación importante es la endocarditis infecciosa. En el caso de las cardiopatías congénitas cianóticas, la más común es la transposición, el Fallot, que no sé por qué es la más popular entre todos, pacientes cianóticos, Fallot. O en este caso, la atresia pulmonar, además del drenaje que hemos puesto ahí. Por poner ejemplos de las cardiopatías cianóticas. Estas cardiopatías pueden tener, de hecho tienen, todas son de presentación neonatal. No hay un traspuesto que debute al año. No hay una atresia pulmonar que debute al año. El Fallot es de excepción, que puede tener una presentación tardía, aún. Todas las demás tienen presentación precoz neonatal. Todas ellas, por definición, van a dar cianosis, porque todas tienen algún nivel de CHAM de derecha a izquierda. O, dependiendo del caso, cámara de Mesa. Por lo tanto, clínicamente van a dar cianosis, otra cianosis e insuficiencia cardíaca,
como la transposición, y cualquiera de ellas puede tener crisis de hipoxia. Por lo tanto, yo tengo un paciente cianótico, hipoxémico. Yo sé que una complicación, la más común, la más letal, es la crisis de hipoxia. Todas ellas, por ser presentación neonatal, por ser grave, porque es una emergencia médica, requiere UCI neonatal, son ductus dependientes. Si la otra parte de su definición, van a requerir infusión de prostaglandinas, van a ser tributarias al breve plazo de una cirugía paliativa o correctora y en algunos casos cateterismo terapéutico. Esto es lo que enfrentamos cuando tenemos un cardiópata cianótico. Por lo tanto, cianosis neonatal por cardiopatía igual emergencia médica. Cianosis neonatal por cardiopatía igual cirugía o cateterismo intervencionista y siempre, o casi siempre, infusión de prostaglandinas. Es distinto entonces tener delante un paciente con una cardiopatía cianótica a tener delante un paciente con una cardiopatía ciánica. Totalmente distinto. Hay que recordar, luego de haber visto estas dos grandes categorías, que la presentación neonatal de estas cardiopatías va a depender de una serie de factores. Y dentro de ellos el factor más crítico es el mismo nacimiento, donde pasamos de una respiración por placenta a una respiración por pulmón, de una resistencia vascular pulmonar aumentada a una resistencia vascular pulmonar disminuida, de una resistencia sistémica disminuida a una resistencia sistémica aumentada, de presencia de chants intracardíacos normales a los cierres de esos chants intracardíacos normales. Un paciente intraútero tiene conducto y tiene foramen. Cuando nace, debe cerrarse el ducto y debe cerrarse el foramen. Un paciente recién nacido tiene hipertensión pulmonar fisiológica. Después del nacimiento, 48-72 horas, caen las resistencias pulmonares y aumenta la sistema. Esto puede hacer, por ejemplo, al haber resistencias pulmonares aumentadas, un paciente con CM nazca y ni siquiera presenta un soplo, porque no se establece un chant debido a que las resistencias están iguales. Por lo tanto, la presión en un lado y el otro de los ventrículos es la misma. Y a pesar de haber un hueco, no hay chant, porque las presiones están iguales. Cae la resistencia pulmonar, aumenta la resistencia sistémica y el chant se establece y aparece el soplo. Es la típica historia de la mamá que dice: doctor, mi hijo nació en la famosa clínica tal, me dijeron que era normal y ahora me dicen que tiene soplo. ¿Cómo es posible que los médicos se equivoquen tanto? Y hay que explicarle que no es así, es una cuestión absolutamente ficción. Bien, entrando ya al punto, ¿cuándo referir más? ¿Cuándo operarla? Luego de haber hecho un mapeo. Debemos, antes de decir vaya para allá, tener claro cómo la vamos a evaluar y tener claro cómo debe ser mi manejo inicial. Y es una cosa, todavía no la podemos cambiar, y ocurre, que sigue ocurriendo hace, la semana pasada, jueves, salud, paciente de Trujillo, un traspuesto, una atresia pulmonar, No hay camas, empieza prostaglandinas, maneja tu medio interno, corrige la hipoglucemia, volumen normal, si es posible que lacte su madre, cuando hay camas, te aviso. Ok, el chico se apareció, dice que por medio de emergencia, y lo trajeron acá el viernes por la tarde, y porque el licóácido tipo hipo se murió a las 5 horas. Por eso, antes de decir a dónde lo envío, yo debo tener clarito cómo lo voy a evaluar y cómo voy a hacer mi manejo inicial. Todo el mundo está en un centro de salud, en un centro hospitalario en este país, y que hace y recibe neonatos, tiene que hacer este trabajo.
y no sería un simple tramitador de pacientes. Si somos médicos, tenemos que asumir la parte diagnóstica y la parte del manejo inicial. Si no ocurre lo que les acabo de decir. Y en esto de evaluación, entonces, tenemos herramientas, ¿no es cierto? Evaluación clínica, el electro, el ecocardiograma, la tomografía y la resonancia. Todo el mundo quiere ecocardiograma. Ay, porque no tengo ecocardiograma, no puedo hacer el diagnóstico. No sé. ¿Tiene algo? No sé, no tengo. Falso, pues. Todo recién nacido, cianótico, sin una placa de tórax tan simple, tan importante, no me demuestra ninguna patología pulmonar y ninguna patología digestiva que comprometa la parte pulmonar, hernia diafragmática, es un cardiopata hasta demostrarlo con caso. Todo paciente cianótico y uno descarta una patología pulmonar o una patología digestiva, es un cardiopata hasta demostrar lo contrario. Y cualquier guía que ustedes quieran revisar hoy día te avala y te dice inicia prostaglandinas aún sin confirmación diagnóstica. Uno necesita el ecocardiograma para decir este es un cardiópata congénito cianótico, igual emergencia médica, igual infusión de prostaglandina hasta que venga alguien a ayudar. Por lo tanto, yo necesito el conocimiento y la actitud de decir vamos a empezar prostaglandina. Y si ustedes ven, la sensibilidad de la evaluación clínica es muy importante. El electro no es muy sensible, el ecocardio obviamente, la tomografía y la resonancia. Pero este cuadro es para resaltar que la evaluación clínica sigue siendo una herramienta importante. Lo que pasa es que a veces no se usa. Y acá está el resumen de qué hay que hacer para hacer una adecuada valoración clínica. Como nos han enseñado desde que éramos chiquitos, tenemos que mirar al paciente, tenemos que palpar al paciente, tenemos que auscultar al paciente. Yo cuando trabajaba en Breña, me llamaban de interconsultas, yo por fastidiar nomás decía, hombre o mujer, le decía al residente. Recién estaban viendo si era hombre o mujer. No lo habían examinado. Entonces, si ni siquiera veían su género, imagínense, nadie, por ejemplo, palpaba pulsos. Cuando la valoración de pulsos es una parte clave de la evaluación cardiovascular. Entonces, hay que mirar cómo está la actividad del precordio, hay que ver si es cianótico o no, si es un precordio hiperdinámico, los pulsos periféricos, compararlo, ver su amplitud, ver su simetría, valorar si hay hepatomegalia y obviamente también soplos. Pero acá viene el tema. No todos los soplos significan cardiopatía grave. Yo puedo tener un soplo y no hay cardiopatía grave. Y no todas las cardiopatías tienen soplo. Yo puedo tener un cardiópata grave, hipoxémico severo y no sopla. Pero muchas veces dejamos todo el peso de la valoración a saber si tiene o no tiene soplo. Error. A veces más importante es palparle el pulso femoral, por ejemplo, para poder diagnosticar en un recién nacido con ICC precoz, pálido, hipotenso, diaforético, que es un coartado severo. Yo no necesito a nadie para hacer ese diagnóstico, solo palparle los pulsos. Entonces, insistiremos siempre que la valoración clínica es importante. De lo contrario, siempre ocurre esto, ¿no? En la interconsulta cuando te la mandan, cuando me la mandaban. Soplo sistólico y mesocardio. Se solicita evaluación por especialidad, descartar cardiopatía. ¿Qué es eso? Eso es como decir, algo escucho, no sé qué es. Algo hay, algo hay. No, pero esto yo le decía, hoy mándese a hacer un sello, porque todos ponían igualititos. Soplo sistólico y mesocardio, se ríe porque él ha hecho lo mismo. Se solicita evaluación por especialidad, descartar cardiopatía. ¿Qué es eso?
cuando lo rico que se siente valorar a un paciente, hacer tu diagnóstico clínico y luego venga de... Pero ya no nos gusta la clínica, queremos ecografía, resonancia, tomografía, que otro haga el diagnóstico. Somos tramitadores de exámenes, no puede ser. Bien, entonces desde el punto de vista clínico, vamos a reconocer 3 signos cardinales de todo paciente cardíaco, que nos van a servir para esos 2 puntos que hemos señalado. ¿Cómo hacemos la valoración? ¿Cómo hacemos el manejo inicial? Antes de decir, hay que referirlo, hay que operar. Les cuento otra anécdota, porque a estas alturas de la vida uno está lleno de anécdotas. No hubiera querido tener tantas anécdotas hace 20 años. Pero bueno, paciente aquí, Telesalud, Huancavelica, paciente no era Telesalud, no era Telesalud. No, era internet, era correo, no había este sistema. Paciente Huancavelica, recién nacido, cianótico, cardiópata, grave, auxilio, ya pues por correo trae, ya está. Paciente llegó en una ambulancia con 2 médicos, 3 enfermeras, pásalo de frente a cardiología, vamos a verlo, corazón sano. Ya había tenido probablemente una hipertensión pulmonar fisiológica, radiografía normal, ecocardiograma normal, el chiquito ya con el viaje y el oxígeno de la corta, en la misma ambulancia. ¿Qué pasó ahí? No hubo una adecuada evaluación, no hubo conocimiento, no hubo actitud, no hubo pericia, y simplemente está diagnóstico falima. Y el paciente tuvo que regresar, igual que conmigo, llegó a la 1:30 de la tarde, se regresó a las 3 de la tarde. Entonces hay que saber muy claro y valorar estos 3 signos cardinales de los pacientes. Ductus de dependencia, concepto, no es una cardiopatía grave, porque es dependiente de un ductus, donde el conducto arterioso permeable es la única posibilidad de sobrevida para ese paciente. Y puede ocurrir en las cardiopatías cianóticas o en las cardiopatías acianóticas. No es exclusividad de las cianóticas. Las cianóticas dependientes, la más común, el transpuesto, el calor de extremo o atresia pulmonar, una estenosis pulmonar crítica, una anomalía de Epstein. Todas estas son cardiopatías cianóticas y todas tienen hipoflujo pulmonar. Por lo tanto, son muy hipoxémicos, pero no tienen signos de ICC. Aun cuando a veces por hipoxemia severa pueden tener taquipnea superficial por la acidosis metabólica. Y todos ellos, por ser hipoxémicos con hipoflujo, necesitan un flujo que lo va a dar el conducto, ductus dependiente. Pero en el otro lado tenemos lesiones del lado izquierdo, todas obstructivas, estenosis valvular aórtica crítica, compresión de aorta, arco aórtico interrumpido, hemicardio isquiótico clásico. Todas estas son acianóticas, todas son de presentación precoz, dan ICC severa, shock cardiogénico, y todas son ductus dependientes. Pregunta de Foer, recién nacido acianótico con shock cardiogénico, el principal diagnóstico a considerar es coartación. Y si yo tengo ese concepto y yo recibo un neonato 2 días pálido, la clásica historia de esos pacientes es: nacen aparentemente bien, bonito, felicidades señora, su hijo está bello, hermoso, sanito. Dan de alta y al día siguiente vuelve a la emergencia, pálido, taquipneico, sudoroso, letárgico, que no ha comido y que no ha orinado. Chocado. Ahí rápidamente el examen clínico, pulsos disminuidos o ausentes, sobre todo abajo.
Diagnóstico, coartación de aorta crítica del recién nacido, sin cardiólogo, arranco y infusión de prostaglandina. Y ese es el grupo de las acianóticas, lupus de Peyronie. La otra herramienta muy importante, que a veces tampoco se pondera, es mirar la placa de verdad. Entonces, a veces estamos mirando tomografías y no vemos radiografías, es increíble. Entonces, no es lo mismo valorar a un paciente con dificultad respiratoria a cualquier edad, con una placa como esta o con una placa como esta. Tenga o no tenga soplo. La cosa se complica cuando este paciente con este corazón chico, con una vasculatura pulmonar normal, tiene soplo. Pobre paciente, porque como tiene soplo y está con dificultad respiratoria, uno se mira captopril y leucina y un ratito. ¿Dónde está tu ICC? El libro dice, si el diagnóstico es ICC y la placa radiográfica no muestra cardiomegalia, reconsidera tu diagnóstico. Lo cual quiere decir que un punto importante para que tú diagnostiques insuficiencia cardíaca congestiva es demostrar cardiomegalia y congestión pulmonar. Si no tiene cardiomegalia y congestión pulmonar, por más rápido que respire, no necesita digoxina fluoresceína cardíaca. Porque ese es un reflejo condicionado. Respira rápido y tiene soplo, digoxina fluoresceína cardíaca. Listo. Yo soy un tron, soy el R3 además, soy el más alto. Y eso no se va. Entonces nunca hay que perder de vista elementos básicos de valoración. Porque si tú no lo tienes en la cabeza, por más que lo veas, se te va a pasar por delante, ni lo vas a reconocer. Y en eso, los ejemplos, aun cuando en medicina no hay nada clásico, no hay nada definitivo, hay ejemplos que sí ayudan. Si yo tengo un recién nacido con esta radiografía, cianótico, mi principal diagnóstico va a ser anomalía de Gerson. Es de las cardiopatías aquella que dan la mayor cardiomegalia, por razones que casi se salen del tórax. Y yo sin cardiólogo tengo un neonato cianótico con esa placa, anomalía de Gerson. Demuéstrame que no. Y eso es diagnóstico clínico. Nosotros somos médicos y hacemos diagnóstico clínico. Pero si tengo un paciente igualmente neonato, igualmente cianótico, con esta radiografía que parece un huevito pendiente sobre un pedículo estrecho, es la placa típica de un transpuesto. Es totalmente distinta de esta placa, aun cuando el paciente clínicamente puede ser muy similar, son neonatos, son cianóticos. Entonces miren el impacto que tiene la valoración radiográfica. O tengo este paciente. Es un paciente que tiene dificultad respiratoria y cianosis. Tiene ambos. Y tiene esta placa que muestra congestión y una imagen radiográfica muy característica. Y ahora que la van a ver, la van a recordar. Es la famosa imagen en muñeco de nieve. Pero como aquí no nieva, yo prefiero llamarlo una imagen en 8. Porque aquí no ha nevado a Lima nunca. Y esta imagen hay que entenderla, se explica porque las venas pulmonares se juntan a un colector, en vez de ir a la aurícula izquierda, vena vertical, vena innominada, vena cava superior. Y eso es lo que forma el 8. Y miramos para atrás, vena vertical, vena innominada, vena cava superior. Típica imagen de un drenaje venoso anómalo pulmonar total supracardíaco. ¿Necesitan al cardiólogo para hacer ese diagnóstico? Necesitan conocimiento, nada más. O esta imagen es distinta a las previas, que se caracteriza por hipoflujo pulmonar y por una punta fina y levantada, lo que antes se llamaba la imagen en zapato sueco. Ustedes no han usado sueco, yo sí he usado sueco. Era zapato con la puntita levantada, Romo, ¿tú usas sueco? ¿No te acuerdas? Yo sí he usado sueco de charol negro, hermano. Lo usaba. Ahí ya mi fiesta. Ahí
Ahí nomás me ponía mis zapatos suecos de charol negro, bien bacán. Bueno, así se llamaba pues la imagen de zapato sueco. Es la imagen típica del falón. Es la imagen típica del falón. O esta otra imagen, que es distinta a todas las previas, que corresponde a un recién nacido neonato cianótico con severa insuficiencia cardíaca chocado. Entonces, el pediatra lo primero que va a pensar es membrana hialina, está bien, tiene razón. Pero el diagnóstico diferencial desde el punto de vista de la cardiopatía es la imagen típica de un drenaje venoso anómalo pulmonar total tipo obstructivo. Acabamos de recibir uno en cardio la semana pasada, creo que se operó el martes. No sé si se operó el martes, pero llegó el jueves pasado. Esta es una cardiopatía grave, paciente muy comprometido, si no se opera, se muere. Este hay que operarlo ahorita, no mañana, ahorita. De tal suerte que cuando uno ya tiene las cosas, ya las puede reconocer, ¿no es cierto? Porque lo que la mente no sabe, el ojo no ve. Pero ustedes ya vieron ahorita las imágenes y la próxima vez que vean un corazón de ese tamaño, van a decir Epstein. Listo, ya está. Ya lo saben. Y a partir de ese concepto pueden tomar decisión. ¿Cuándo referir? ¿Cuándo operar? Primero, ¿cómo valoramos? ¿Cómo estabilizamos? Es muy fácil decir, ah, ya, pum, vaya para allá. Y no pongo aquí. Un concepto que no dejo pasar la oportunidad de mencionarlo es el tema de oxigenoterapia en cardiopatías congénitas. Porque los médicos desarrollamos reflejos condicionados, igual que los ratoncitos de Pavlov. Paciente que respira rápido, oxígeno. Respira más rápido, más oxígeno. Es así. Pero aquí esto es un gravísimo error. Y le voy a demostrar por qué. Como decía, esto es un reflejo condicionado. Se administra prácticamente sin pensar, sin preguntar qué tiene, nada, está retirando rápido, pongo su. No se consideran cuál es el objetivo del tratamiento ni cuáles pueden ser sus efectos colaterales. No, está retirando rápido, dale oxígeno. Nos olvidamos, por ejemplo, que el oxígeno es un potente vasodilatador pulmonar. Nos olvidamos del pequeño detalle. Y el oxígeno es un fármaco y que es un potente vasodilatador pulmonar. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir si a un paciente que ya tiene congestión pulmonar por su cardiopatía le va viendo el oxígeno y dándole altas concentraciones de oxígeno? ¿Qué va a pasar? La congestión pulmonar, porque es un vasodilatador pulmonar, va a aumentar. Y lo vamos a encharcar más. Y como consecuencia, el paciente va a tener más dificultad respiratoria. Y cuando tenga mayor dificultad respiratoria, ¿qué vamos a hacer? Dale más oxígeno. Y se arma el círculo letal. Más oxígeno, más dificultad, más oxígeno, hasta que el paciente ya está con la hemorragia y allí igual. Debemos hacernos la pregunta si esta es una condición ductus dependiente, si hay una fisiología del ventrículo 1 único, o si hay una condición con hiperflujo pulmonar con gasto sistémico disminuido. Porque el sistema es uno solo, son dos sistemas en paralelo. Si aumenta la vasculatura pulmonar, como sale todo del mismo, va a disminuir el gasto sistémico. ¿Correcto? Por lo tanto, el paciente va a estar respirando cada vez más rápido por la congestión y cada vez va a estar más hipotenso, más oligúrico y más acidótico. Eso es lo que estamos haciendo dándole oxígeno. Pero nos olvidamos que la medicina es la base, la fisiología, la fisiopatología. Queremos tomografía y resonancia. Ok, entonces, las condiciones con hiperflujo pulmonar, por lo que acabo de explicar, tienen gasto sistémico disminuido. Y esto va a llevar a un deterioro de la mecánica respiratoria,
Asignología de hiperreactividad bronquial. Como hay gasto sistémico disminuido, va a haber oliguria, oligoanuria, y toda la clínica de perfusión sistémica disminuida, acidosis, frialdad distal, por ejemplo. Si vamos a darle más concentración de oxígeno, con el objetivo, entre comillas, de normalizar la saturación de oxígeno. No, porque está saturando 90, oye, está saturando bajo, dale. ¿Por qué tiene que saturar 100? ¿Por qué tiene que saturar 98? Ese no es el objetivo. El objetivo es, en estos pacientes, controlar la congestión, mejorar el gasto sistémico. Yo no creo que sature 98. Si yo controlo la congestión y mejoro el gasto saturando 90, perfecto, no me importa. Porque al aumentar la concentración de oxígeno, incremento la vasodilatación, por lo tanto el flujo, y disminuyo el gasto sistémico. Y hago más deterioro, más oxígeno, un círculo vicioso. ¿Qué hacer? Simple. Una fracción inspiratoria de oxígeno ambiental, si me da una saturación del 85%, no me interesa. Mi objetivo no es que sature 98%. Yo ya sé que tiene congestión, yo ya sé que tiene gasto sistémico disminuido, yo sé que por eso tiene algún grado de obstrucción bronquial reactiva al flujo, y yo me voy a preocupar en quitarle el flujo, quitarle la congestión, terapia respiratoria, abrirle el bronquio, pero no necesariamente darle más oxígeno. Incluso, una hipercapnia permisiva es una conducta terapéutica usual que me permite controlar y balancear entre lo vasodilatador y lo no vasodilatador. Y con eso yo voy a tener un mayor gasto sistémico. El paciente está saturando 90%, pero orina mejor, tiene mejor presión, ya no está tan acinótico y la congestión la estoy manejando. No me importa que sature el 100%. Eso lo podemos entender solo si entendemos la base. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con una situación que ocurre todos los días. Por lo tanto, la oxigenoterapia debe ser siempre con cautela. Más oxígeno no trae siempre más mejoría, y eso lo vemos todos los días en los pisos. En las cardiopatías ductus dependientes, el oxígeno favorece el cierre, y por lo tanto el deterioro. Y las cardiopatías con hiperflujo, concentraciones altas provocarán más congestión pulmonar. Por lo tanto, el oxígeno no lo cura todo. El oxígeno calma los nervios. ¿Qué pasó? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué es eso, Richard? O Raúl, perdón. Ya está. Ok. Vamos entonces a refrescar rápidamente ahora las cardiopatías, habiendo dado el mensaje que me interesaba dar siempre a los médicos jóvenes. Cómo evaluar, cómo presentarme ante el problema. El conducto es este. Puede ser una lesión aislada asociada, un neonato, un infante o un niño mayor, y la repercusión va a depender del conducto. No es lo mismo un conducto de 2 milímetros que uno de 5 que uno de 8. No es lo mismo un conducto solo que un conducto con 6 o un conducto con coartación. Tengo que preguntarle qué tamaño tiene, qué edad tiene el paciente. No es lo mismo 2 milímetros al nacer que 2 milímetros a los 10 años. No es lo mismo. El neonato con conducto es un tema aparte. Todo neonato con conducto que da repercusión, y cómo valoramos la repercusión del conducto de un neonato, muy simple. Ponemos la mano en el recorte, si el recorte es intradinámico, ese conducto tiene repercusión. Tan fácil como eso. Y si palpamos los pulsos serán amplios saltones. Pulsos saltones, recorte intradinámico, resignación, dificultad respiratoria, duros hasta demostrar lo contrario, salvo que tenga coartación asociada. ¿Cuál es el manejo? El manejo es el manejo de la ICC, el medio interno, el corazón del neonato es muy sensible,
su reserva funcional es muy pequeña y por lo tanto hay que estar atento a que tenga la hemoglobina correcta, que no está acidótico, que no esté hipocalémico, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día el cierre farmacológico es la primera medida y usualmente la medida definitiva. Nosotros empezamos con esta historia del cierre farmacológico con indometacina endovenosa cuando había, luego con ibuprofeno vía oral y ahorita estamos en paracetamol vía oral. Cada vez al menor corto, cada vez más fácil. Y funciona siempre. Solo hay que tener presente que la posibilidad de reapertura, una vez el cierre inicial, puede ocurrir hasta un 30% de pacientes. Y cuando no hay respuesta, y es un neonato con repercusión hemodinámica, que lo tengo, por ejemplo, prendido de un ventilador, que me puede llamar al cirujano y cierra. Esa sería la única indicación de cirugía en este periodo. Un neonato que tiene una comorbilidad, que lo amarra al ventilador, y donde el hiperflujo del conducto es la gota que derrama el vaso. Por lo tanto, ahí es mejor llamar al cirujano si que no resulta. O la otra razón para cerrarlo es un neonato que tiene contraindicación para recibir AINES. Tiene PDO positivo, tiene hemorragia intracerebral, tiene evidencia de sangrado barbucito, tiene plaquetopenia, porque no puede recibir AINES, hay que operar. PCA con repercusión en lactantes o niños mayores, igual se maneja la ICC, y hoy día hay dos opciones, o la cirugía o el cateterismo. Pero esto es electivo, no es una emergencia. A veces se hace el diagnóstico del conducto que vaya arriba que lo queden mañana. Un ratito, eso es conducto. Entonces, la oportunidad de indicación también hay que tenerla presente. Esta es la forma como hoy en día se cierra el conducto. Se introduce un catéter y se coloca un dispositivo. Este es el inicial, que era el COI, como una colita de cerdo, pero hoy día hay otros dispositivos, el Amplatzer, que es el que más se utiliza. Pero esta es una forma no quirúrgica que se ocluye el conducto y se acaba. Hoy en día ocurre el mismo pensamiento que cuando yo empecé en esto, que dice conducto diagnosticado, conducto cerrado. No se deja el conducto abierto jamás, así sea pequeño. Por una razón simple, es una patología de riesgo para endocarditis. Bien, comunicación interatrial es una cardiopatía aún también frecuente. Hay tipos, otro segundo, otro primus senovenoso, tipo septum primum. Lo cierto es que esta lesión igualmente puede ser aislada o asociada, hay los tipos que acabo de señalar, y no es causa de ICC en neonatos. Ojo con el dato. No es causa de ICC en el periodo neonatal. Si ustedes tienen un paciente con ICC, es un neonato, y quien sea que lo ve te dice tiene CIA, mentira. La CIA no da ICC en el periodo neonatal. Lo que tienen que pensar en ese momento es que tiene algo más. Con certeza tiene algo más. Y ese algo más suele ser un drenaje venoso anómalo. Todos los pacientes de CIA neonatos que nos han enviado tienen drenaje. Bien. Esta cardiopatía, además, es una cardiopatía que cuando está sola puede ser bien tolerada. Incluso es una cardiopatía que se puede diagnosticar en etapa adulta. Así de inadvertida puede pasar. Si hay clínica de ICC y leve insaturación, hay que descartar el drenaje como lesión frecuentemente asociada. El tratamiento es médico. Si no tiene repercusión, se mira y no se toca. Hay posibilidad de cierre espontáneo, quirúrgico, aun cuando la opción primaria hoy en día es el cateterismo terapéutico. Solo aquellos que no califican para el cateterismo terapéutico hoy en día van a cirugía. El cateterismo terapéutico es este procedimiento, se introduce un inductor por vía venosa miembro inferior, se llega hasta la zona del defecto, una vez colocado ahí, se despliega el dispositivo, se tracciona y se calza. Acá hay borde, y ahí se agarró este sanguchito que es este dispositivo. Obviamente, para que esto sea una opción, tienen que haber buenos bordes, porque si no hay buenos bordes, el dispositivo no tiene dónde apoyarse.
Entonces, el criterio de exclusión es que no tenga buenos bordes, y si no hay buenos bordes, el paciente tiene que ir a cirugía. Pero siempre que se puede, la primera opción es cierre con dispositivo. La comunicación interventricular es la más común de todas las lesiones, 50% de todas las cardiopatías son CIB, aquí y en la China. Es siempre la más frecuente de todas. Puede ser una lesión aislada o asociada, hay tipos, no vamos a entrar al detalle, y otra vez la CIB no es causa de ICC en el periodo neonatal. Por lo tanto, en el periodo neonatal nadie tiene que referir un paciente para operar si el diagnóstico es CIB. Por más soplo, por más ICC, eso se maneja médicamente. En ninguna parte del mundo se opera CIB en el periodo neonatal. No tiene indicación. Causa de ICC típicamente después de la tercera o cuarta semana de vida, por una razón simple, es el momento que caen las resistencias pulmonares. Y el cuadro clínico va a depender de su tamaño, de su ubicación y de la relación entre el gasto pulmonar y el gasto sistémico y de la presencia o no de lesiones asociadas. No es lo mismo seguir solo, seguir con conducto, seguir con cooperación. Esta relación que ustedes probablemente han escuchado, el famoso QPQS, ¿a qué se refiere? Es la proporción que hay entre el gasto de flujo que va al pulmón y el gasto del flujo que va a la parte sistémica. ¿Cuál es la relación normal? ¿Cuánto de QPQS tienen ustedes ahí sentaditos? ¿Cuánto tienen de QPQS? Con todos ustedes para la vida. QPQS. Fuerte. 1. La cantidad de flujo que va al pulmón es la misma cantidad de flujo que sale por la aorta. Es lo mismo, va ahí mismo. Es el QPQS, normalmente es 1. Estas cardiopatías con hiperflujo, la cantidad de flujo que va al pulmón es mayor que la cantidad de flujo que va a la parte sistémica. Por lo tanto, el QPQS puede ser 1.5, 2, 1.5, 3. A mayor relación QPQS, mayor severidad de la cardiopatia. Se dice que la indicación de cirugía es sobre QPQS sobre 1.5. La evolución del defecto lo puede mostrar un paciente asintomático, un paciente con ICC o un paciente que puede evolucionar hacia el cierre espontáneo. ¿Cómo predecir esto? Los defectos que son grandes, y aquí llamamos un defecto grande a un defecto que tiene el mismo diámetro de la aorta o más. No es función de la edad, es diámetro con diámetro. Mi defecto tiene 8 y mi aorta mide 7, es un defecto grande. Pero si mi defecto mide 8 y mi aorta mide 15, miren, son 8 igual, pero ese ya no es un defecto grande, es un defecto chico. Entonces la relación es el tamaño. Los defectos grandes, solo el 30% puede cerrar solo. Y hasta menos. Los defectos chicos en el otro extremo, el 90% puede cerrar solo. Sobre todo si son musculares, es el otro criterio de la ubicación. Los musculares hay que darle tiempo y paciencia. Tienen alta posibilidad de cierre espontáneo. Esta es una clasificación de las comunicaciones, creo que no vale la pena insistir mucho en esto, solo decir que la más común de todas es la perimembranosa, esa que tiene un borde muscular y un borde fibroso, el 80% de la CL. De estas, dependiendo del tamaño, por lo menos el 50% puede ir al cierre espontáneo. En cambio, las musculares, aquellas que tienen solo borde muscular, el cierre espontáneo es una condición frecuente. Bien, la comunicación interventricular y el síndrome de Down. Es la cardiopatía más frecuente en el Down. 50% de niños con síndrome de Down tienen CIB. 50%. Y de los niños Down que tienen CIB, el 50% tienen comerase. Por lo tanto, los Down suelen tener cardiopatía y usualmente cardiopatía quirúrgica. En el Hospital de Niño Entreña, que es un hospital abierto médico, no solo quirúrgico como nosotros,
Todo niño Down que entra por cualquier puerta, igual termina en cardiología. A evaluarse, porque la incidencia en ellos es muy alta. Y lo otro que hay que tener presente es que el niño Down tiene mayor posibilidad de ir más rápido a la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, en ellos, la decisión de operar y no operar es más precoz. Porque cuando te demoras, el paciente se complica. Porque pueden ir a la hipertensión pulmonar muy fácilmente. Lo mismo que a la endocarditis, porque tienen defensas comprometidas. Entonces, cualquier gen rápidamente hace su fiesta en la comunicación. El tratamiento, por lo tanto, puede ser médico, en aquellos que no tienen gran repercusión, quirúrgico si no hay respuesta al tratamiento médico, y hoy en día hay una opción de también cierre por dispositivo, como mostramos acá. ¿No? Se introduce el catéter, se despliega el dispositivo y se retira. Nosotros aquí no hemos hecho ninguno todavía, creo que va a demorar un poco que lo hagamos. El equipo es joven, el equipo médico, pero seguramente lo vamos a proyectar. Coartación de aorta, otra lesión común. Preductal en relación al conducto, postductal en relación al conducto, es la clasificación más común. Lo que antiguamente se llamaba coartación tipo infantil, esta preductal, o coartación tipo adulta, esta la postductal. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Entre la preductal y la postductal. La preductal, o la llamada tipo infantil antes, da clásicamente ICC precoz y shock cardiogénico, lo que hemos venido comentando. En cambio, la postductal pasa inadvertida, evoluciona, es progresiva y suele dar hipertensión arterial sin insuficiencia cardíaca en la adolescencia. La historia común de estos pacientitos son pacientitos que están caminando en los consultorios de pediatría, de endocrino a veces y de neurología con cefalea persistente. Cefalea, migraña, que esto, que el otro, hasta que por ahí llega cardiología. Pulsos a mí, no hay pulsos, diagnóstico coartación. Esa es la historia común de estos hipertensos adolescentes. Es claramente distinta la presentación de la pre y de la post. Otra diferencia, estos pacientes por lo mismo están en la UCI neonatal y estos pacientes están caminando con cefalea. Totalmente distinto. Estos pacientes van a necesitar prostaglandina, como ya hemos dicho, manejo de ICC y cirugía precoz, por su condición, por la naturaleza del problema. Estos no, van a necesitar manejo de hipertensión y hoy en día cateterismo terapéutico. No cirugía para ellos, cateterismo terapéutico. Este es un ejemplo de un paciente coartado, este es la aorta ascendente, callado descendente, la coartación está aquí, ha introducido un catéter, se le ha insuflado un balón y luego del balonaje, como le decimos, la zona obstructiva de alguna forma se ha aliviado. Hoy en día, además de balonar, es posible colocar un stent, es un dispositivo como un resorte que se abre sobre la zona de obstrucción y abre la obstrucción. Y eso funciona muy bien, aun cuando muchos de estos pacientes pueden quedar con hipertensión. Este es el stent, la zona cortada, el stent no desplegado se despliega y es así como queda en la zona de la coartación. Entonces el manejo que hoy en día tenemos es difícil hacer. Las cianóticas, ya hemos dicho, chat derecha e izquierda, cámara de mezcla algunas y fisiología de transposición como un tema aparte. La cianosis del cardiópata, así como hemos hablado de la oxigenoterapia en general, la cianosis del cardiópata. La cianosis del cardiópata no es un problema de oxigenación. Como yo siempre digo, el cardiópata cianótico, desde la fosa nasal hasta la membrana alveolo-capilar es sano. El intercambio de gas es normal. Ese no es un problema. El problema del cardiópata cianótico es que la sangre oxigenada finalmente se mezcla de alguna u otra forma. Eso asociado o no a una condición de hipoflujo pulmonar. Esas dos condiciones hacen que en el territorio sistémico exista sangre poco saturada. Pero no es un problema de oxigenación.
Por lo tanto, si no es un problema de oxigenación, las cardiopatías cianóticas no se curan con oxígeno. Ese es el otro error. El error se acaba así. Ese más oxígeno por la cianosis ocurre lo mismo. Más cianosis, más oxígeno. Le doy más oxígeno, comienzo a cerrar el ductus, es decir, estoy haciendo iatrogenia y el paciente está más cianótico. Más cianosis, más oxígeno. Y lo terminamos de rematar. Eso es concepto, nada. No es un problema de oxigenación. Todas estas cardiopatías pueden tener cianosis, crisis de hipoxia o cianosis con ICC. El flujo pulmonar puede estar disminuido, como en la atresia pulmonar, o aumentado, como en la transposición, como en el drenaje, donde no hay obstrucción al flujo pulmonar. Los ejemplos: aquí tenemos la atresia pulmonar, aquí tenemos un drenaje y aquí tenemos una transposición, ¿no? Atresia, drenaje y transposición, donde vemos que el tema de la fisiopatología puede de alguna forma cambiar. Aquí el tema es que no hay flujo en el pulmón, porque no hay pasaje del ventrículo derecho a la pulmonar. Es un ducto dependiente total. En el caso del drenaje, las venas pulmonares no van al auriculo izquierdo, se juntan y van a un colector. Aquí el problema fundamentalmente es mezcla. Y en el caso de la transposición es que hay dos circuitos en paralelo, uno al costado del otro, y no hay mezcla. Este paciente va a tener hipoflujo, cianosis y crisis, ductus dependiente. Este paciente va a tener hiperflujo, pero también cianosis, y no es ductus dependiente. Y este paciente va a tener hiperflujo, va a tener cianosis con ICC y también va a ser ductus dependiente. ¿Cómo podemos entender esto? Porque entendemos la anomalía estructural, lo que decíamos en la primera diapositiva. Las cardiopatías congénitas son anomalías estructurales. Primero. Después son repercusión de esa anomalía estructural. Pero si no entendemos la anatomía, ¿qué vamos a entender esto? Y si no entendemos esto, ¿cómo vamos a entender el manejo? ¿Cómo vamos a entender que el oxígeno no es tan bueno como creemos? ¿Cómo vamos a entender que no todo el que respira rápido necesita digoxina por la torre? Ahí está la base. Y disculpe, para eso no se necesita cardiólogo, se necesita conocimiento, estudio. ¿Y para qué nos sirve el entendimiento de estos conceptos básicos en una condición tan compleja como es una cardiopatía congénita cianótica? Porque a partir de este enfoque racional, porque es un enfoque racional, se basa en el conocimiento y en la razón, no en la intuición. No es que me parece. Hoy en medicina no se acepta, me parece. Eso nos puede permitir establecer que este cardiópata cianótico tiene hiperflujo. ¿Y cómo sé que tiene hiperflujo? Porque tiene un recodo hiperdinámico, porque tiene clínica de ICC, porque está con gasto sistémico disminuido, porque todo se está yendo al pulmón, y porque con la ayuda de mi plaquita radiográfica tengo evidencia de la congestión pulmonar. Tiene hiperflujo el paciente, no hay duda. Entonces, este enfoque básico me va a permitir saber que mi conducta terapéutica racional debe ser manejo de ICC, manejo del medio interno, oxigenoterapia con cautela porque puedo incrementar el flujo y proponer, dependiendo del caso, una cirugía correctora paliativa. En cambio, en la cardiopatía con hipoflujo no requiero restricción, siempre requiero el manejo del medio interno y no administrar oxígeno. Sobre todo si es un neonato cianótico, donde muy probablemente es un ducto dependiente. A tal punto es este un elemento crítico en mi vida anterior en Breña. Yo ponía en las historias clínicas, por favor, no administrar oxígeno. Porque cuando ponía no administrar oxígeno, no, pero el doctor dice que sí. Bueno, yo ponía por favor. Ya, tenía que poner por favor, no administrar oxígeno. Ahí. Infusión de prostaglandinas, aún sin confirmación diagnóstica, no requiero.
la guía me avala. Cirugía paliativa siempre en este periodo, dependiendo también de la patología, y el intervencionismo es la septotomía atrial o procedimiento de Rashkin, que es este. Es un procedimiento que me permite aperturar el septum interatrial con un balón que ingresa no insuflado, se insufla, se abre y se tracciona y creo una comunicación interauricular para dar mezcla a una condición como una transposición, como un drenaje o una atresia tricúspide. Yo debo saber que esta es una opción en este tipo de patologías y es una opción que me va a servir para aliviar la hipoxemia del paciente, darle mezcla. Y de paso mejoro la acidosis y eso hace que mejore la performance del miocardio y eso hace que mejore el gasto sistémico, todo va jalando. Ese es lo bonito de la cardiología, que es muy dinámica. La referencia entonces de la cardiopatía congénita cianótica va a ser sobre todo para el adulto dependiente, pero con infusión de prostaglandinas. Hoy día nuestra tarea a través de Telesalud es sembrar prostaglandinas en todo el país. Porque no es posible, si Lima tiene, ¿por qué no pueden tener Ayacucho? Y nos separan una hora en avión. Ya hemos sembrado el Tío de Chiclayo en Trujillo, que ahora lo llaman de Trujillo, aunque a veces no siempre. Doctor, tengo un trapuesto, está con infusión de prostaglandina, satura el 90%, está tomando leche de su mamá. Perfecto. Ese paciente quiere. Que es distinto al paciente que enviaron, sin prostaglandina, sin corrección de acidosis, sin manejo de flujo, una tragedia. Cuando el paciente tiene hipoxemia severa, y eso significa una saturación de 80% o menos. Si yo tengo un falón saturando 90%, ¿qué le voy a hacer? Si es un paciente, qué sé yo, de 4 meses, ¿qué le voy a hacer a esa edad? Nada. Nada. No necesita nada, no hay que traer valina, hay que esperar, manejarlo y esperar. Porque la indicación de intervenir es hipoxemia. Y o si es que ha hecho crisis de hipoxia. Otra razón para referirlo es un paciente que tiene ICC refractaria. Refractaria al tratamiento, no refractaria al médico. ¿A qué me refiero? Hablamos de ICC refractaria cuando yo he hecho todo lo que debo hacer para manejar ICC. Y una vez que he hecho todo lo que debo hacer y no mejora, ok, es refractaria. ¿Y qué es lo que debo hacer? Primero, saber que estoy tratando ICC correctamente. No es que estoy tratando una neumonía con soplo como si fuera ICC. Segundo, estoy optimizando mi medio interno. Ningún fármaco, empezando por los inotrópicos, va a responder si el paciente está acidótico, no hay respuesta. Tercero, que estoy usando los fármacos correctos a la dosis correcta por la vía correcta. Si un paciente está en ICC y está descompensado, la ICC no solo significa lo que vemos, está respirando rápido, está pálido, está bonito, no. También significa que tiene edema en las mucosas digestivas. Por lo tanto, la absorción por vía oral no es la misma. Si ustedes tienen un paciente con ICC descompensada, viendo venosa, ¿qué sentido tiene darle furosemida, por ejemplo, por vía oral? El paciente está, y se le está dando furosemida por vía oral. No tiene sentido común. Saber en tu lista de chequeo que ya ha corregido la anemia. Un paciente con ICC y 8 de hemoglobina no va a mejorar nunca, pues. Corrige la hemoglobina y va a saber cómo mejora. Saber que no está acidótico, que no es hipocalcémico, que no es hipocalímbrico, que no tiene infección oculta, otitis, infección urinaria, endocarditis. Una vez que has hecho todo esto, ok, no responde ICC refractaria. Pero a veces las ICC refractarias que nos mandan, corregimos la hemoglobina, corregimos la dosis y ya está el paciente infectado. Ok, por ejemplo, habíamos puesto aquí un falón con saturación de 80-85% en un periodo neonatal, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Doctor, pero es un falón, está saturando 85%, ¿qué no importa? No hay nada que hacer en un falón saturando 85% de eso. Dependerá de cada centro el manejo y la aceptación de patologías de muy mal pronóstico. Este sí es un tema también que borda los conceptos ético-morales y religiosos.
Porque, por ejemplo, un Epstein severo, es de gran corazón, cianótico, alquineco, acidótico, tiene muy mal pronóstico, aún con cirugía. La mortalidad en los mejores centros puede ser 80%, para nosotros es 100%. Entonces, si yo sé que este paciente tiene 100% de mortalidad, para el licor igual, la mortalidad del Epstein neonatal 100%. Ellos, nosotros también, a veces tenemos que tomar la decisión, si tengo un traspuesto y un Epstein severo, ¿a quién traigo? Tengo una cama. ¿Dónde está el traspuesto? Porque el otro se va a morir, haga lo que haga. En cambio, el traspuesto tiene un sé. Pero eso a veces no se entiende, pero es así de duro. Hay que gestionar y optimizar los recursos escasos que disponemos. Y eso a veces nos pone en decisiones de ese tipo. Decir que la cirugía cardíaca neonatal hemos ido avanzando. Les cuento que yo cuando incursioné en esta especialidad, hace algunos años, no muchos, no me acuerdo, mi sala de cardiopediatría en Breña era de 20 camas, 10 eran adolescentes reumáticos, 10. Así empecé yo. De los otros, 8 eran lactantes, y por ahí un par de neonatos. Eso era mi realidad. Me acuerdo que andábamos tomando con los capilares o escritas a los pacientes para medir la velocidad de sedimentación, que era una forma de ver cómo iba la actividad reumática. Y cada paciente tenía pegado a su costado con un esparadrapo su capilar. Así estaba. Y cuando veían misiones extranjeras y le decíamos es un valvular reumático, rheumatic fever, le tomaban fotos, porque ellos no veían feo como ver mi cuenta, no existe. Bueno, de ese tiempo ahora, hoy día los servicios de cardiopediatría, 80% pueden ser neonatos, tranquilamente. Aquí todavía no, porque tenemos un grupo de pacientes no neonatos esperando cirugía. Pero en la UCI cardio, todos los que ingresan son neonatos, todos, sí, eso es. ¿Y eso por qué? Porque ha habido un cambio, la gente se prepara más, hay más neonatólogos, hay más pediatras interesados, hay ucineos, hay fármacos, hay ventiladores, hay neurólogos, todo cambió. La realidad ha cambiado. Entonces, eso nos obliga a que la cirugía cardíaca neonatal, desde mi punto de vista, sigue siendo una tarea pendiente para el traspuesto, para la estenosis aórtica crítica, para el tronco arterioso común, para la presa o para el valor extremo en el periodo neonatal. Hay una tarea pendiente. Necesitamos gente que venga a trabajar con nosotros en la especialidad. Eso es lo que tenía con ustedes y si hay preguntas, con todo gusto. Preguntas, por favor. Preguntas. Don Álvarez, una pregunta. Sí. ¿Qué tan frecuentes o graves pueden ser las... Habló de una tricuspidia, pero las cardiopatías congénitas valvulares? Ya. Las valvulares puras congénitas no son frecuentes. ¿Quién preguntó? Doctor. No son frecuentes. Felizmente que no son frecuentes, porque son las de más difícil manejo en los pacientes pediátricos. Dentro de las que solemos ver, estenosis valvular aórtica crítica, como hemos señalado, estenosis valvular pulmonar crítica, vemos, y muy frecuentemente, felizmente, anomalía de válvula mitral congénita, válvula mitral en paracaídas, función de dedos, etc. Patología tricuspidia está dentro del grupo del Epstein principalmente, y atresa tricuspidia, pero es del otro grupo. El principal problema son las patologías valvulares congénitas de la válvula mitral. Las estenosis valvulares críticas de la arteria de la válvula pulmonar, catéter, balón, se abre y salimos del estado crítico. No lo curamos, pero lo sacamos del estado crítico. Estenosis valvular aórtica crítica, catéter, balón, dilatamos, salimos.
No lo curamos, pero salimos del estado clínico. Pero con la patología valvular mitral no se puede hacer lo mismo. Y el tema se complica cuando los resultados quirúrgicos en nuestra realidad, hablo de Lima, Perú, no hablo de Niños Amor, de Lima, Perú, público y privado, nuestra realidad del manejo de la patología valvular mitral congénita, los resultados no son buenos. Siempre hay lesiones residuales importantes, de muy difícil manejo. Y la cosa se complica cuando la patología valvular mitral congénita usualmente no viene sola, viene dentro de un contexto de un dismorfismo genético. Viene asociado a síndromes, a trisonías, a problemas también de otros órganos y sistemas, lo cual complica su manejo. Usualmente los problemas de patología valvular mitral congénito, nosotros le damos tratamiento médico todo lo que aguante, todo lo que aguante, todo lo que aguante, todo lo que aguante, porque sabemos que el resultado quirúrgico no es el ideal. A veces el paciente entra a sala, sale de sala, sigue igual o peor, esa es la realidad. Y no es por que el cirujano sea malo, es por la naturaleza misma de la patología. Es muy complejo aquí y en cualquier parte del mundo. Lo otro, aprovechando la pregunta, el concepto es que el recambio valvular en pediatría es un enfoque totalmente distinto al del adulto. En el adulto la válvula se cambia y se cambia, en el niño no. El concepto que uno tiene es conservar la válvula todo el tiempo que puedas. Todo el tiempo que puedas. Porque poner una prótesis valvular es cambiarle completamente la vida al paciente. Para empezar, la antipoblación. Imagínense un niño antipoblado, con todo lo que brincan y saltan y suben y bajan. Es una tragedia. Entonces, como concepto general, la válvula no se toca hasta lo que ya no se pueda evitar tocar. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí. En su experiencia, ¿qué patologías o qué patologías congénitas usted es más susceptible de ayuda de terapia respiratoria? Todas las de hiperfibra. Todas las de hiperfibra. ¿Y el abordaje siempre lo más temprano posible? Sí. A ver, el apoyo de terapista respiratoria en este contexto es realmente un punto crítico y lo estamos viendo acá en el instituto. Y ahora que estamos en la convocatoria casi hablando con algunas personas, dándole opiniones y cosas, definitivamente. Falta el manejo integral de este problema de las cardiopatías que tienen ICC hiperflujo, definitivamente el problema respiratorio. Y eso nos hace diferencias sustantivas en evolución, en estancia hospitalaria, en resolución de las infecciones, en tiempo en ventilación mecánica y en alta temprana. Es decir, si hacemos sumas y restas, definitivamente invertir en un terapeuta respiratorio es negocio. Es negocio. Porque cambia el tránsito del paciente intrahospitalario. Pero principalmente es el paciente, hablando del ambulatorio, a todo aquel que tiene congestión pulmonar, igual que el hospitalizado, en el paciente con ventilación mecánica y es otra historia, porque ahí el terapista interviene tanto al que tiene hiperflujo como al que tiene hipoflujo, y ahí el factor es la ventilación mecánica. Y ahí, como ustedes saben, todo paciente que entra a ventilación mecánica, el día que entra a ventilación mecánica, uno ya debe estar pensando cuándo lo voy a sacar. O sea, ningún paciente puede entrar a ventilación mecánica y ya veré, no. Yo lo pongo y yo estoy pensando todo lo que tengo que hacer para sacarlo lo más pronto posible. Y ahí entra la terapia. Ok. Listo, chicos. Espero que les sirva de aquí en adelante. Agradecemos mucho al doctor Carlos Álvarez que nos ha brindado su tiempo disponible. Vamos a hacer esta charla brillante, la cual siempre él característica nos da los tips para reconocer las patologías y los síntomas. Queremos entregar una diploma de agradecimiento. Gracias, chicos.